Nos ponemos en comunicación con el doctor Jorge Palacios Casado desde México. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos y buen día para acá todavía en Ciudad de México. Primero que nada, me presento, soy el doctor Jorge Palacios, mucho gusto. Yo soy médico genetista y quiero agradecer para atención de trastornos del neurodesarrollo en adultos, en la cual también tengo mucho el gusto de participar. Un interés particular, por lo tanto, que tengo recientemente es la arquitectura genética específicamente de los trastornos del espectro autista. Entonces, si me lo permiten, lo que vamos a hacer es dividir esta sesión en varios puntos importantes o relevantes. Lo primero, vamos a revisar la arquitectura general actual, lo que sabemos de los trastornos del espectro autista. Vamos a tratar de entender cuál es el papel de las diferentes variantes genéticas en el desarrollo de estos trastornos, tanto comunes como raras. Una vez que entendamos que existen múltiples maneras moleculares para llegar a estos trastornos, tratar de identificar cuáles son aquellos genes cuyos efectos tienen vías biológicas claras con mayor evidencia con relación al desarrollo de estas entidades y, a su vez, mencionar las recomendaciones diagnósticas actuales. Una cosa es identificar la base genética y molecular de estos trastornos y otra es qué voy a hacer con esta información disponible. Entonces, vamos a discutir un poco las implicaciones que tiene este conocimiento, tanto para la práctica clínica del psiquiatra como para el asesoramiento genético y en el futuro hablar incluso de medicina de precisión. Ahora, es bien importante, antes de que empecemos con cualquier cosa, mencionar los trastornos del espectro autista no se consideran trastornos monogénicos. Ojo, lo primero importante es aclarar, no existe el gen del autismo, como no existe el gen de la esquizofrenia o no existe el gen del trastorno bipolar. Lo que existe son variantes genéticas en un continuo que cuando están presentes en ciertos medios ambientes incrementan la probabilidad de que se presente cierto fenómeno conductual. Y eso incluye a los trastornos del espectro, que son altamente heterogéneos. Un caso especial van a ser los síndromes genéticos que cursan con características del espectro autista, en donde efectivamente ciertas variantes genéticas relativamente raras tienen un alto impacto en la conducta y pueden explicar prácticamente todo lo que vemos desde un punto de vista psiquiátrico, pero son dos escenarios completamente diferentes. El trastorno del espectro autista como espectro de presentación clínico habitual y la forma más bien sindrómica de la enfermedad. Entonces, lo primero. Primera pregunta que muy probablemente muchos de ustedes están haciendo en este punto, particularmente si no han llevado una formación en genética o biología molecular recientemente. ¿Qué tan genéticos son los trastornos del espectro? Es una pregunta bien válida. Entonces, hay varias maneras de estimar la participación de los genes en el desarrollo de un fenotipo. En genética de conducta podemos estudiar cualquier fenotipo mientras tengamos una población suficientemente grande y una herramienta objetiva que mida lo que queremos medir, podemos medir la contribución relativa de los genes a un fenotipo particular, incluyendo los psiquiátricos. Entonces, hay la primera evidencia en la literatura que nos permitió empezar a entender qué tanto es genético y qué tanto es medio ambiente, específicamente de los trastornos del neurodesarrollo y particularmente el espectro autista, vinieron de las observaciones clínicas, efectivamente, de esas familias que ustedes observan en la práctica clínica todos los días, en donde, bueno, viene el chico, adolescente, 14 años, con un diagnóstico de una probable discapacidad intelectual, con problemas específicos del aprendizaje y desarrollo del lenguaje,
que tiene 5, 6 o 7 años con la etiqueta de un trastorno del espectro autista, y cuando se dan cuenta y empiezan a hacer una historia clínica un poco más fina, se percatan de que no solo el paciente tiene datos de un trastorno del espectro. Cuando lo buscan intencionadamente, resulta que un hermano también tiene características similares y un tío también tiene características similares y resulta que papá o mamá también tienen algunas características. A este fenómeno le llamamos agregación familiar. La agregación familiar es un buen punto de partida para empezar a sospechar que algo que estoy observando clínicamente tiene un componente genético. Sin embargo, los estudios en familia tienen limitaciones importantes para su interpretación metodológica y científica. ¿Pudiera haber otras causas para la agregación familiar para ese psicópata que no tengan que ver con los genes? Por supuesto. Y entonces vienen otras estrategias de análisis. Por ejemplo, los estudios de gemelos y los estudios de niños dados en adopción, que en psiquiatría vienen siempre acompañados de una controversia ética importante. Sin embargo, cuando se han llegado a realizar, sobre todo los estudios de niños dados en adopción, sugieren que para prácticamente toda la psicopatología y en particular el neurodesarrollo, el componente genético es particularmente relevante o importante. Entonces, ¿por qué se contrapone esto con la primera diapositiva que discutíamos? Aunque el componente genético es muy importante en prácticamente toda la psicopato de hoy, inicio en la infancia o temprana, y particularmente en neurodesarrollo, el ambiente sigue jugando un rol. Y eso lo aprendimos a partir de los trabajos de genómica, en los cuales pensábamos que a principios de los 2005, que se concluye el primer borrador completo del proyecto Genoma Humano, pensábamos que íbamos a poder conocer a fondo toda la base genética y molecular de todos los fenotipos clínicos de relevancia, incluyendo los psiquiátricos. Y la verdad es que no ha sido así. Aunque tenemos herramientas extremadamente poderosas que nos permiten desglosar de mucho mejor manera la base genética de una patología psiquiátrica, la realidad es que aún tenemos muchos elementos que no comprendemos. Y en genética de la conducta, una salida fácil para todo aquello que no entendemos es echarle la culpa al medio ambiente. Sí, el medio ambiente sigue siendo el gran modelador de la expresión genética, incluyendo los trastornos del espectro autista. El problema con medio ambiente es que los genetistas no sabemos medir medio ambiente, se nos complica terriblemente medir todo aquello que no sea molecular. Y por lo tanto, cuando decimos medio ambiente, en realidad lo que estamos diciendo es que no sabemos por qué hay partes de la conducta que no podemos explicar a nivel genómico. Entonces, ya entendiendo esto, este gráfico es muy sencillo. Tengan mucho cuidado. En genética, como en psiquiatría, la interpretación y el contexto lo son todo. ¿Qué implica esto? Lo que estamos viendo en este punto, o en este gráfico, son representaciones esquemáticas de un cálculo que nace en el área de genética de poblaciones al que llamamos heredabilidad. Tengan mucho cuidado al interpretar los cálculos de heredabilidad. El hecho de que una patología, un rasgo, el que ustedes quieran, patológico o no, sea heredable, lo único que está diciendo es que esa característica o fenotipo particular puede pasar de una generación a la siguiente. Cuando observamos ese fenómeno, nos toca determinar qué tanto del fenotipo parece estar determinado genéticamente y qué tanto es medio ambiente. Aquí es donde viene el error de interpretación más común con el cálculo de heredabilidad. Cuando ustedes escuchen a algún profesor o algunos profesores referirse al cálculo de heredabilidad como muy alto, en el caso de los trastornos del espectro autista, tiene razón. Los trastornos del espectro son altamente heredables. ¿Pero qué significa esto en términos prácticos? Cuando ustedes desglosan el cálculo de heredabilidad, este cálculo en realidad me habla de un fenotipo particular en un momento del tiempo con ciertas herramientas. Me explico. No es lo mismo medir la heredabilidad de los trastornos del espectro autista en población mestiza mexicana utilizando el DSM-5 revisado que medirlo en Buenos Aires. Y muy probablemente si yo verifico la información del cálculo de heredabilidad de población con trastorno del espectro en Buenos Aires y se hizo a principios del 2000, el cálculo de heredabilidad sea completamente diferente al de población mestiza mexicana. ¿Quiere decir que son poblaciones diametralmente opuestas?
En parte sí, seguramente hay variabilidad genética que sea más característica de la población mexicana y otra que sea más característica de la población argentina, pero eso no lo es todo. Es importante mencionar que el cálculo de heredabilidad me habla de la varianza de un fenotipo. Esto es bien importante que quede claro. En el gráfico estamos viendo una herencia o heredabilidad total promedio del 80% para los trastornos del espectro autista. Esto sugiere que el 80% de la varianza del fenotipo que llamo autismo se puede explicar por factores genéticos. Pero tengan cuidado, hace alusión a por qué varía el fenotipo, no qué tanto es genético de un caso particular. Este cálculo no se utiliza en asesoramiento genético clínico. ¿Por qué? Porque es válido para una población en un momento dado del tiempo con ciertas reglas del juego, no para un individuo particular de esa población. Y me habla de por qué varía un fenómeno, no de qué tanto o la causa genética. Entonces, ¿el cálculo de heredabilidad es alto? Sí, es muy alto. Pero eso no implica que ya conozco perfectamente la base genética de los trastornos del espectro. Lo único que me está diciendo el cálculo de heredabilidad es, mira, el 80% de la varianza de lo que llamaste autismo parece ser genético, pero ni me dice cuáles genes, ni en dónde caen, en qué parte del genoma o qué hacen esos genes. Entonces vienen otros análisis más interesantes a partir de ese primer cálculo. La siguiente barra me habla de ese 80% de heredabilidad que debe ser atribuible a factores genéticos, menos del 50% está expresado o es representado en lo que llamamos variantes comunes. Una variante común, como su nombre lo dice, es un cambio en el material genético que es frecuente y esperado. Está presente en más del 1% de la población y de manera individual explica muy poquito del fenómeno que estamos viendo, pero en conjunto pueden explicar mucho. Entonces, cuando tomamos este cálculo, pareciera que cerca del 50% son variantes comunes y alrededor del 15-16% variantes raras. Las variantes raras, por definición, son variantes que habitualmente no vemos o encontrarlas es difícil en una población a menos que tengas una muestra muy grande. Representan menos del 16% de la varianza del fenómeno, sí, pero cuando están presentes, explican en ese paciente particular mucho de lo que llamamos autismo. Mientras que en contraposición, las variantes comunes, que son frecuentes, son fáciles de encontrar, explican muy poquito del fenómeno que, de manera individual de lo que llama autismo. Y sin perder de vista que además hay otro fenómeno que no habíamos considerado. Resulta que algunas variaciones genéticas son de novo. ¿Qué significa eso? Son completamente nuevas. No las tiene ni papá, ni mamá, ni nadie en la familia y recién aparecen en el individuo que tiene la característica de interés, que en este caso es autismo. Cerca del 3 al 4% del genoma de las personas con trastornos del espectro tienen variaciones que se consideran de novo. Y de estas variaciones de novo, la mayor parte son variaciones en el número de copia. Y esto es particularmente interesante porque no es la única psicopatía en la que vemos este fenómeno. En esquizofrenia y trastorno bipolar, así como discapacidad intelectual de causa desconocida, también vemos recurrentemente este fenómeno. De hecho, es muy interesante que muchas de las variantes genéticas, tanto comunes como raras, asociadas a trastornos del espectro autista, han sido asociadas también a discapacidad intelectual y esquizofrenia, y en menor medida, pero también a trastorno bipolar tipo 1, lo que sugiere que estas patologías comparten una base molecular. Entonces, lo que quiero que quede ahorita claro es que no existe el gen del autismo, existen variantes genéticas de riesgo. Siendo prácticos, la realidad es que son miles de variantes genéticas, tanto comunes como raras, que contribuyen al riesgo para que una persona presente un fenómeno de esta naturaleza. Ninguna variante explica la mayor parte de los casos que vemos clínicamente. Ahora bien, habiendo dicho eso, si ustedes sospechan que su paciente con trastorno del espectro tiene características de un síndrome genético, sí hay ciertas enfermedades monogénicas que tengo que descartar sí o sí.
y lo veremos más adelante. Entonces, primera parte de la presentación, ya debe quedar claro, los trastornos del espectro son patologías genéticamente heterogéneas, donde podemos encontrar tanto variantes comunes como variantes raras, algunas veces heredadas y otras veces de novo. Y dentro de las variantes de novo, las variantes de número de copias son las particularmente relevantes, porque explican mucho cuando están presentes, aunque son raras, explican mucho del fenómeno conductual que yo veo. El mejor modelo para entender la mayor parte de los trastornos del espectro actualmente sigue siendo el multifactorial, donde muchas variantes genéticas más factores del ambiente no especificados también participan en el desarrollo de estas patologías. Entonces, factores de riesgo. Si yo lo tuviera que dividir nuevamente, así con los datos actuales, si bien el cálculo de heredabilidad es del 80%, en realidad solo podemos explicar el 60% de ese 80%, que es bastante alto, comparado con otras patologías mentales, por ejemplo, trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, donde no podemos ni explicar el 20%, un 60% es alto. De ese 60%, cerca del 50% son variantes comunes. Y ya tenemos bien clasificados más de 1000 variantes comunes de riesgo asociados con los trastornos del espectro autista. Cerca del 2.6% son estas variantes raras, que por definición son raras y por eso no nos sorprende que tengan un porcentaje tan bajito, pero de ellas siempre hay que tener presentes algunas porque son muy relevantes clínicamente, porque pueden generar cuadros sindrómicos. De ellas, 16p12 recientemente ha cobrado gran interés porque es más frecuente de lo que queríamos, de lo que creíamos. 22q113, en donde se encuentra este gen que quiero señalar en la diapo, en la porción que se encuentra en amarillo en medio, SHANK. SHANK es muy interesante y se asocia a múltiples trastornos del neurodesarrollo. SHANK1, SHANK2, SHANK3 se relacionan con alteraciones que pueden cursar con cualquier característica de esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno del espectro autista o discapacidad intelectual. Y por el otro lado, tenemos que casi alrededor del 10% son variantes nuevas, variantes que no estaban reportadas en la familia y que explican lo que estamos viendo en este paciente. De ellas, nuevamente, cerca del 3% son de novo. Y estas variantes CNVs de novo se asocian a síndromes específicos. Nuevamente, 16p11 particularmente irrelevante, 22q113, 22q13, esta de lesión es bien importante. Se asocia a formas sindrómicas de autismo, donde está SHANK3. Y hemos tenido la oportunidad en el instituto de tener ya varios casos con esta microdeleción. Esta microdeleción antes utilizábamos el nombre o el término. Estamos tratando de no utilizar ya, si es cierto, este tipo de nomenclatura, ¿vale? Pero en la literatura científica lo van a encontrar como de lesión o microdeleción 22q13 o 113, que es muy, muy frecuente. Y este síndrome se parece muchísimo a otros síndromes como de lesión 22q112, velocardiofacial, que es un viejo conocido de ustedes. Entonces, esta microdeleción puede confundirnos clínicamente porque además tiene varias características que lo hacen parecer a este síndrome, pero su comportamiento clínico es discretamente diferente, sobre todo la respuesta a fármacos. Cuando tengan pacientes con respuestas refractarias a tratamiento o con respuestas completamente inesperadas a psicofármacos que tienen datos del espectro, pero coquetea con un trastorno psicótico y les impresiona sindrómico, sí se justifica solicitar estudios moleculares, ¿vale? ¿Para qué? Para descartar que no se trate de alguna de estas microdelesiones. Ahora, parece ser hasta la fecha para las formas no sindrómicas de autismo que las variantes comunes representan la mayor parte o el componente mayoritario de lo que llamamos trastorno del espectro autista, por lo menos en su base molecular, ¿vale? Entonces, ¿cómo obtenemos esta información o de dónde salen estos resultados? A partir de los GWAS, estudios de escaneo de genoma completo, en los cuales ahora tenemos la posibilidad en el 2000, 2005 no teníamos este tipo de estudios. 20 años después, ahora tenemos estudios de GWAS que incluyen poblaciones de 100,000 individuos,
o casi 1 millón de individuos versus controles, y ahora podemos determinar el riesgo atribuible a cada variación. Les recuerdo que las variaciones más frecuentemente estudiadas para este tipo de trastornos son los SNPs, o polimorfismos de nucleótido sencillo o único. Estos SNPs, ¿vale? Son particularmente relevantes porque son muy frecuentes y son muy fáciles de ubicar en los estudios de GWAS. Ahora, de manera individual, el riesgo que confiere cada SNP de riesgo es pequeñito, pero cuando ya se suman, el riesgo aditivo que confieren puede ser relevante. Actualmente, utilizamos algo que llamamos cálculo de riesgo poligénico, PRS por sus siglas en inglés. Y este cálculo de riesgo poligénico es una medida que es mucho más útil clínicamente porque, a diferencia del cálculo de heredabilidad, sí me permite estimar el riesgo de un individuo particular de una población para desarrollar cierta característica dependiendo la combinación de variantes que tiene. Los PRS están en pañales todavía en psiquiatría. Ninguno de ellos todavía, ningún cálculo de esta naturaleza, tiene todavía un valor clínicamente significativo o de aplicación directa en la clínica. Pero cada vez tenemos más y más datos con relación a que parece ser una medida mucho más útil que el cálculo de heredabilidad que teníamos en el pasado. Entonces, es muy interesante que probablemente en los siguientes años ya empecemos a ver PRS aplicables clínicamente a múltiples patologías psiquiátricas, y estas incluyendo los trastornos del espectro autista. Ahora bien, ¿qué sabemos del año pasado hasta acá? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, en este sentido, los hallazgos más recientes son sugestivos de que tenemos nuestra forma de autismo clásico con una base genética ya bastante más clara, pero se nos están escapando las formas subclínicas. Esto que voy a decir a continuación, yo sé que es controversial, yo sé que es diferente a cómo se les ha enseñado quizá a algunos de ustedes la psiquiatría moderna o actual, pero los hallazgos moleculares recientes sugieren que más que hablar de categorías diagnósticas específicas, como las maneja el DSM, quizá deberíamos hablar de dominios de presentación o espectros de presentación clínica, en donde a mayor conjunto de variantes genéticas en ciertos medios ambientes, mayor probabilidad de tener un trastorno del espectro, por ejemplo, clásico, pero que si eso es cierto, hay una distribución normal de los datos. Y por lo tanto, a algunas personas les tocará una combinación de alelos que los acerca a un trastorno del espectro autista clásico sin cruzar el umbral, y que quedan ahí en un espacio entre lo que llamamos habitual en cuanto a conducta, pero no reúnen suficientes criterios para ser estrictamente un trastorno del espectro, y que sin embargo sí tienen variantes genéticas de riesgo. Entonces, cada vez estamos tratando de incluir más a esta población subclínica en los estudios para demostrar claramente que en realidad es un espectro de presentación o un dominio de presentación. Algo que nos complica mucho el análisis molecular es que la mayor parte de los trastornos del espectro no vienen solos. Habitualmente están acompañados de múltiples comorbilidades. Y en el caso específicamente de autismo, trastornos depresivos y de ansiedad son extremadamente comórbidos, al igual que la discapacidad intelectual. Por lo tanto, cuando encontramos los hallazgos moleculares en autismo, muchas veces nos genera la duda: ¿es realmente el hallazgo significativo de autismo o de las comorbilidades que estaban estudiando? Esto es complicado. No voy a negar que hasta la fecha sigue siendo un punto de crítica muy importante para los trabajos del área. Lo sabemos y estamos tratando por eso, de tener la mayor variedad posible de individuos para tratar de poner categorías diagnósticas diferentes. Ahora, las variantes comunes, por definición, son comunes y por ello son fáciles de encontrar, pero de manera individual cada una de ellas tiene pesos muy pequeñitos para explicar el fenómeno de interés. Las variantes raras. La pregunta puede ser, bueno, si una variante rara tiene tanto peso, pero es difícil de obtener, ¿tiene utilidad clínica? Resulta que sí, para ciertas formas de autismo.
Cuando buscamos específicamente variantes raras, casi siempre estamos buscando variantes en número de copias. Las variantes en número de copias, cuando se incluyen en los análisis moleculares para el diagnóstico, para tratar de descartar un síndrome genético en autismo, aumentan el rendimiento clínico de la prueba. Es decir, si ustedes los buscan intencionadamente, los van a encontrar. Casi todos ellos van a ser de tipo inserción de lesión. Lo más común son inserciones. Es decir, van a haber fragmentos de material genético que se insertan en regiones o secuencias que no deberían estar presentes. A veces hay deleciones. El laboratorio, cuando hace el análisis de la variabilidad genética de un individuo, por ejemplo, ustedes tienen un individuo con el diagnóstico de trastorno del espectro, ustedes creen que es una variante sindrómica, piden estudios moleculares, habitualmente microarreglo, porque creen que es sindrómico. El laboratorio está obligado a reportarles si la variante que encuentra, uno, de qué tipo es, inserción o de lesión. Dos, si es patogénica o no, porque hay variantes que, aunque sean inserción de lesión, no se asocian con psicopatología. Entonces, cuando pidan este tipo de estudios, es bien importante, número uno, que sepan por qué lo están pidiendo. Como recomendación para todos, no pedimos estudios moleculares que no sepamos interpretar, porque nos van a meter más ruido y nos van a complicar mucho la evaluación clínica. Si vamos a pedir un estudio molecular, sé por qué lo estoy pidiendo y lo sé interpretar. Si sé por qué lo estoy pidiendo, pero no lo sé interpretar, es mejor trabajar en equipo con alguien que sí sepa hacerlo. Recomendación, igual que les digo a mis residentes de psiquiatría acá, se vale no saber, eso es bien válido. Lo que no se vale es que una vez que sé, no trabaje con quien sí sabe hacerlo. Trabajen en equipo. Busquen a sus genetistas clínicos locales cuando pidan un estudio molecular para que les ayude a la interpretación y no solo a la interpretación, a qué decisiones clínicas vamos a tomar con esta información. Porque puede ser que el microarreglo no sea suficiente y yo tenga que solicitar estudios más avanzados, como exoma clínico, exoma dirigido, exoma completo o incluso un exoma con variaciones en número de copia. Cada caso es diferente y cada caso va a tener que pasar por un análisis para ver qué necesita. Y en este caso, herramienta que yo pido, herramienta que sé interpretar, por eso la estoy pidiendo. Si no, no la pido. Cuando juntamos todas las herramientas disponibles de biología molecular, que primero ya descartamos síndromes específicos. Y por cierto, tip clínico, si tienen un paciente con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual y es varón, tienen que descartar X frágil, punto, no está en discusión. Aquí sí me pueden citar, Palacios dijo, ¿sí? Si yo tengo un paciente varón con discapacidad intelectual y espectro autista, sí o sí, ¿me impresiona sindrómico o no? Sí o sí tengo que descartar X frágil. Y como es una patología genética clásica, sí les recomiendo que todos sus pacientitos con trastorno del espectro, con DI, si se acompaña, sobre todo si se acompaña de DI, pasen por genética médica. ¿Va? Cuando tenemos una buena evaluación y usamos todas las herramientas disponibles, prácticamente el 55-60% de todos los casos con trastorno del espectro más discapacidad intelectual tienen una base genética que podamos explicarle a la familia qué ocurrió. Pero eso implica también, doctores, que cerca del 40% de todos los casos, aunque haga todo lo disponible molecularmente en este momento, no voy a tener una respuesta genética para la familia. Entonces, ¿de dónde salen estas mutaciones o estos cambios que se asocian al espectro autista? Algunos cambios pueden ser heredados y heredados por ambas ramas de la familia. En otras ocasiones el cambio es nuevo, es algo que aparece en el individuo, algo que llamamos de novo. Por eso también siempre es importante cuando el laboratorio me reporta una variante, por ejemplo, una variante en número de copia, que parece ser patogénica, siempre es importante determinar si ocurrió solo en el individuo de estudio o alguno de los padres también es portador de la variante. Entonces, estudiar a la familia siempre es importante acá. Importantes y escenarios particulares también clínicamente relevantes para tomar en consideración. La discapacidad intelectual es extremadamente frecuente en todos los trastornos del espectro. Por lo tanto, cuando tengamos pacientitos con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista, yo tengo que considerar el solicitar un estudio molecular.
Epilepsia, sí, es muy común en algunos síndromes genéticos que cursen con discapacidad intelectual, trastorno del espectro y epilepsia de difícil control de inicio muy temprano. Cuando tengan esa triada, chiquito, varón, con discapacidad intelectual, espectro autista y epilepsia, es muy sugestivo de un problema sindrómico y por lo tanto sugiero que consideren el envío a genética médica, ¿vale? Es decir, para que se maneje de manera conjunta. Más aún, si el paciente impresiona dismórfico con múltiples alteraciones, más allá de lo psiquiátrico y neurobiológico, es que nació con paladar hendido o labio hendido, es que tiene asimetría mediofacial, problemas en los pabellones auriculares, tiene problemas de polidactilia, sindactilia, anomalías cardíacas, consideren algo sindrómico. Y si es algo sindrómico, muy probablemente el espectro autista que tiene ese pequeñito es secundario a causa, aquí sí le pueden poner esa etiquetita que tiene su manual estadístico de clasificación de enfermedades mentales, de secundario a causa médica, ¿sí? Porque puede ser algo sindrómico, ¿vale? Entonces, es muy sencillo en realidad. Una vez que se ha sospechado que el pequeño tiene una variante sindrómica o un componente genético poderoso, lo ideal es estudiar primero al pequeño, a la persona afectada. Una vez que tenemos los resultados, tomamos la decisión sobre si estudiar a los padres o no. Depende de la información que me está reportando el laboratorio y el tipo de prueba que se está haciendo. Si el laboratorio reporta una variante en número de copia de tipo inserción de lesión, hay que determinar si es de novo. Y ahí se sugiere siempre extender el estudio molecular a los padres, aunque clínicamente no parezcan afectados. ¿Vale? Entonces, estas son cosas que ya sabemos en genética médica y que tenemos que tomar siempre en consideración cuando estamos pidiendo estudios moleculares. Ahora, de los 1000 genes más frecuentemente asociados a trastornos del espectro, 100 reúnen lo que nosotros llamamos evidencia robusta. ¿Qué implica eso? Que ya el Consorcio Internacional de Secuenciación de Trastorno del Espectro Autista ha identificado como claramente candidatos para alto riesgo y que si vamos a pedir estudios moleculares deben estar incluidos, particularmente siempre analizarse cuando pedimos plataformas, por ejemplo, para discapacidad intelectual y espectro autista, para neurodesarrollo en general. Si van a pedir estudios dirigidos altamente o exoma, siempre deben ser incluidos en la evaluación. Ya no está en discusión. Entonces, algunos de los más relevantes son viejos conocidos de ustedes, que tienen que ver casi todos ellos con neurodesarrollo. Por ejemplo, neuroregulina, green, PETEN, que tienen mucho que ver con el desarrollo de perímetro cefálico y de crecimiento cerebral. Algunos otros no son tan directamente relacionados con el sistema nervioso central, pero tienen múltiples funciones, por ejemplo, en supervivencia neuronal o, primero, celular general y particularmente neuronal, por ejemplo, todos los sistemas de Shank, que comentábamos hace un rato con el síndrome de Phelan-McDermid, que siempre se tiene que considerar cuando tienen datos clínicos sugestivos de espectro autista, más dismorfias, que es una posibilidad siempre. Otros genes que hemos encontrado de alto riesgo actualmente, francamente, no queda tan claro el porqué de la asociación neurobiológica con espectro autista. Entonces, dentro de estos síndromes, de estas variantes génicas, algunas de hecho tienen más que ver con genes relacionados a sistema inmune y respuesta autoinmunitaria e inflamatoria que con el desarrollo clásico del sistema nervioso central. Y no nos queda muy claro el porqué de esta asociación hasta el momento. Cuando estudiamos la vía biológica, la información disponible actualmente nos permite habitualmente hablar de 4 grandes vías moleculares. Vía número 1, remodelación. Todo lo que tenga que ver con remodelación de genoma y cromatina particularmente, genes como CHD, por ejemplo, ADNP, son genes de alta relevancia. No nos sorprende, desde un punto de vista neuropsiquiátrico, que la otra gran vía relacionada o los genes relacionados con la siguiente gran vía tengan que ver con sinapsis y con la porción excitatoria de la misma, donde entra CHANK3, por ejemplo, o GRIN2. La otra que no es sorprendente, la otra gran vía relacionada actualmente, es la que tiene que ver con canales iónicos. Y cuidado aquí, esta vía es particularmente relevante para manejo y transporte de calcio y sodio. Entonces, estos chicos que tienen estas anomalías en esta vía particular
tienen una alta predisposición a epilepsia de difícil control. Entonces, cuando pedimos o observamos un autismo con un trastorno del espectro, más epilepsia y datos de regresión neuronal, esta puede ser una opción. Y hay que buscarla y descartarla intencionadamente. Y otros son más genéricos si no estamos seguros de la asociación. Algunos de ellos, como FOX, P1, P2, tienen que ver con procesos de regulación transcripcional, pero son procesos muy generales y no estamos completamente seguros de por qué participan o están altamente ligados con espectro autista. Ahora, el trastorno del espectro autista desde una perspectiva genética y molecular es principalmente un trastorno del desarrollo cortical y de la sinaptogénesis, así como la neuroregulación y neuroplasticidad. Para nosotros en genética lo consideramos un trastorno relacionado íntimamente con los procesos de plasticidad neuronal. Este es un ejemplo de cómo se puede reportar la información. Este es el cromosoma 16. Y hace rato les comentaba que el cromosoma 16 actualmente tiene una relevancia mucho mayor de la que considerábamos para las formas sindrómicas de espectro autista. Entonces, lo que el laboratorio hace es reportarnos la estructura del cromosoma, la región donde se encuentra el hallazgo característico, ¿vale? Si es inserción de lesión, me tiene que reportar el laboratorio cuáles son los genes que se encuentran, cuál es el tipo de variación que se encuentra, y así yo ya puedo tomar una decisión clínica. Como se incluyen tales genes, estos genes sí tienen que ver con lo que estoy viendo, pero a veces tienen hallazgos inesperados y a veces pueden encontrar problemas de tipo molecular que ni siquiera habían considerado, ¿vale? Y esta es una posibilidad que puede ocurrir cuando pedimos este tipo de estudios, que aparezcan resultados que no esperan. Por eso les sugiero siempre trabajar con un genetista. El tiempo es un tirano y me está ganando el tiempo. No puedo mostrarles toda la información que quería, pero sí quiero cerrar mencionando. Van a encontrar variantes en número de copias y estudian pacientes con trastorno del espectro autista. Siempre considerar 16p11 porque actualmente es muy, muy relevante. Es más común de lo que creíamos. 22q112 sigue siendo una región crítica altamente relacionada con espectro autista y otros trastornos del neurodesarrollo. 22q12 y 22q113, Phelan-McDermid, que es la región adyacente, muy importante también. 16p11, si quiero que se lleven algo ahorita, es un CNV ahora considerado paradigmático en los trastornos del espectro, tanto inserción de lesión. Especialmente relevante fue la McDermid, porque es una región crítica muy relacionada con espectro autista. La microdeleción con pérdida de Chang3 lleva a otros datos clínicos, por ejemplo, la historia clínica inicial. Ustedes pueden encontrar datos de que fue un producto hipotónico, difícil de estimular al nacimiento, alteraciones del lenguaje que pueden ser desde moderados a severos, conductas muy similares al espectro autista, con alguna otra comorbilidad psiquiátrica, habitualmente un trastorno psicótico, muy frecuentemente esquizofrenia o trastorno bipolar tipo 1. Si tienen esta combinación de elementos, les sugiero que piensen en Chang3. Les paso este artículo que tuvimos el gusto de publicar el año pasado, donde publicamos uno de nuestros casos de Phelan-McDermid, que ya fue corroborado a nivel molecular, en donde nos generó un dolor de cabeza clínico porque no sabíamos si era de George, si era otro síndrome, si era trastorno bipolar, espectro autista o discapacidad intelectual. Como sugerencia también trabajan en equipo. No hubiéramos podido llegar a este punto de no ser por la participación de psiquiatría, neuropsicología, es bien importante que participe, porque hay síndromes genéticos que tienen perfiles neuropsicológicos muy particulares y claro, porque contábamos con el estudio molecular completo. Entonces, esto fue una brevísima introducción al área de la base molecular de los trastornos del espectro. Me avisan que ya tengo que dar lugar a las participaciones, pero podemos seguir ahorita en preguntas y respuestas hablando sobre la base molecular que es fascinante de este grupo de trastornos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Tenemos 3 preguntas, si alguien quiere levantar la mano y hacerle alguna pregunta al doctor. ¿No hay preguntas? Doc, si quiere dar algunas palabras finales. Excelente, muchísimas gracias. Miren, no pasa absolutamente nada y lo entiendo perfectamente.
Muchas veces pareciera que los temas de genética son como muy complejos o estériles o difíciles de incorporar a la base clínica actual. Nada más lejano que lo que eso, ¿eh? En realidad lo que les recomiendo, lo primero que sí sugiero, si van a ver personas con trastornos del neurodesarrollo y particularmente pequeñitos y jóvenes con trastornos del espectro autista o discapacidad intelectual de causa desconocida, acérquense a un servicio de genética. Las normas actuales y las guías actuales, todas, en todas las partes del mundo, siempre consideran que se debe evaluar y descartar un síndrome genético. Evaluar y considerar si la persona es candidata a estudios moleculares. Si es candidata a estudio molecular, tengo que entender el por qué lo voy a pedir, para qué lo voy a pedir, qué decisión clínica voy a tomar con esa información. Y lo ideal es que consulten y trabajen de la mano con servicios de genética médica o con servicios de genética en general, pero particularmente genética clínica. Quiero mostrarles, yo sé que el tiempo se ha acabado, pero que ahora estamos viendo cosas fascinantes como estos estudios o resultados de transcriptómica, en los cuales no solamente estoy entendiendo la base molecular básica de genética, ya estamos entendiendo las diversas transcritos y proteínas a diversos niveles celulares que parecen comprometidos específicamente en los trastornos del espectro. Lo que sugiere, ojo con lo que voy a decir a continuación, que en un futuro quizá podamos diseñar fármacos molecularmente dirigidos para tratar algunas características del espectro, específicamente lo que más disfunciona. Esto sigue en etapa de investigación teórica. Es fascinante los hallazgos que estamos viendo, sin ninguna duda. Tenemos herramientas, muchas ya disponibles, pero les sugiero que por favor, antes de pedir cualquier herramienta de biología molecular, por favor, se acerquen a un servicio de genética médica y trabajen con su genetista de confianza. Si tuvieran alguna duda o algo que quisieran preguntar que no se atrevieron ahorita, y yo lo entiendo perfecto, contacten a los organizadores del curso, por favor, y ellos se pueden contactar directamente conmigo. Y si tengo la información disponible o un artículo que les pueda servir, por supuesto que se los mando sin ningún problema. Nuevamente, muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a participar con ustedes el día de hoy. Ha sido un honor y un gusto participar. Gracias, doctor.